Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast de filosofía aplicada a nuestra vida cotidiana. Soy Aralia Valdés y me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. En este episodio vamos a platicar sobre tener o ser. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa ser alguien en la vida? ¿Y qué significa tener cosas en la vida? Bueno, para empezar a analizar qué significa ser o tener, cuáles serían sus diferencias sustanciales, me gustaría platicarles un poco sobre un filósofo francés, Michel Foucault. Si no me equivoco, él vivió entre 1926 y 1984, falleció. Michel Foucault, gran pensador, lo colocan en varios grupos teóricos, no es importante si es posmoderno, postestructuralista, en fin, eso es lo de menos. Recuerden que aquí no nos importa la escuela, la academia, aquí lo que nos importa es pensar. Este filósofo, Michel Foucault, fue uno de los grandes pensadores, precisamente de finales del siglo pasado, y nos dio varias lecciones sobre el poder y sobre el saber. ¿Qué significa el saber? Bueno, la palabra poder, pues todos la ubicamos más o menos, es algo sencillo de pensar, pero Foucault le da un giro complejo que vamos a analizar con detenimiento. Pero la palabra saber, ¿qué implica? ¿Qué es el saber? El saber lo podemos entender como el cuerpo de ideas canónicas o el cuerpo de ideas hegemónicas que engloban toda la construcción del conocimiento, ya sea científico, ya sea social, humanista, etcétera, etcétera. Se habla de los cuerpos del saber. Foucault, al analizar la relación entre saber, es decir, entre el cómo construimos el conocimiento y el poder, cómo ejercemos el conocimiento, cómo fluye el conocimiento en nuestra sociedad, hizo un descubrimiento muy importante. Bueno, hizo dos que cambian un poco la historia del pensamiento. 1. Todo saber implica relaciones de poder, es decir, no existe el conocimiento que no tenga una conexión política, que no tenga una conexión de poder con otras esferas de la vida. Es decir, esta frase romántica que todos escuchamos por ahí de amor al conocimiento, el conocimiento por el conocimiento en sí mismo, la ciencia por la ciencia, no existe. Foucault nos dice claramente que no. Que la ciencia es un constructo, es un cuerpo de saber que tiene relaciones de poder muy determinadas y además muy específicas con la sociedad. Y así, absolutamente cualquier disciplina, cualquier cuerpo de ideas que podamos llamar saber. Todo está relacionado con el poder. Ahora, ¿qué quiere decir el poder? El poder, para Foucault, es el segundo descubrimiento o invento, no sabemos cómo llamarlo, de la sociedad occidental. Foucault descubre que el poder no solo es un ejercicio vertical, como estábamos acostumbrados a pensarlo, en donde los poderosos de arriba nos oprimen a los pobres sin poder que estamos abajo. Eso no solo es el poder. Foucault descubre que el poder se da en absolutamente todas las relaciones humanas, sin importar el estrato social o la clase social en la que estemos. Es decir, entre una familia de personas pobres, dentro de esa familia, dentro de las relaciones familiares, se ejercen relaciones de poder. Esto quiere decir que el poder no solo está implicado con cuestiones económicas, sino también con cuestiones emocionales y con cuestiones del poder hacer de la gente. Es decir, ¿cuántos de nosotros no hemos estado sujetos ante una situación en la que decimos estoy con las manos atadas? Y no es que estés con las manos atadas físicamente, eso no. Si fuera el caso, pues sería algo más grave, pero no. Simplemente cuando yo me siento con las manos atadas, es que no tengo una capacidad de acción, es decir, no tengo un poder hacer, no tengo poder sobre ese hecho, no puedo transformarlo, no puedo modificarlo. Bueno, esa es la lectura que Foucault nos da del poder. El poder es algo invisible que atraviesa absolutamente todas las relaciones sociales y no se da de forma vertical. Y el poder siempre tiene dos caminos de ida y vuelta. Uno siempre ejerce poder y a uno siempre le están ejerciendo poder. Lo delicado es darnos cuenta sobre quiénes nosotros ejercemos el poder y quiénes ejercen su poder sobre nosotros. Ahí es donde se va complicando la historia. Bueno, Foucault además señala que la cultura, lo que nosotros como seres humanos desarrollamos, es nuestra propia pecera. Es decir, la cultura es del ser humano su pecera. Piensen en esto, decimos siempre, el pez que vive dentro de su pecera, pues vive en un mundo encerrado y pequeño porque es incapaz de mirar lo que hay fuera de la pecera y es incapaz de darse cuenta que está dentro de una pecera.
Y Foucault nos dice, bueno, pues ¿qué creen? Que para el ser humano le pasa algo muy, muy, muy parecido. Todo lo que el ser humano mira, piensa, siente y observa está mediado a través de la cultura. Y somos tan ciegos a la propia cultura porque la tenemos tan introyectada que creemos que son elementos objetivos que vienen de fuera de nuestra cultura y entonces tendemos a universalizarlos. Y por ello tendemos a decir que nuestra pecera no es una pecera, sino que es el mundo, es el universo. Foucault nos dice, somos tan ciegos que somos incapaces de mirar nuestra propia pecera y encima de todo la universalizamos, es decir, vamos por la vida pregonando y gritando a los cuatro vientos que nuestra pecera occidental, de pensamiento, lo que creemos objetivo, la verdad, el bien, lo bello, todos nuestros grandes conceptos creados por nuestra cultura son nuestra pecera. Y entonces vamos diciendo por la vida que esa es la universal. Y entonces hablamos del bien universal y de lo bueno universal y del ser humano universal, el pensamiento universal, lo objetivo universal, como si realmente fuéramos capaces de salirnos de nuestra pecera y mirar la totalidad. Bueno, somos absolutamente incapaces de salir de nuestra pecera. No solamente Foucault lo ha señalado, muchos autores lo han señalado. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de vivir dentro de esta pecera? Actualmente, ya en tiempos modernos, nosotros no tenemos el control de nuestra pecera. Y tan es así que difícilmente alcanzamos a mirar los bordes de nuestra pecera. Estamos tan llenos de cultura, tantos siglos de lenguaje, de discurso, de conceptos, que han generado históricamente una ceguera hacia esa pecera. No tenemos las herramientas necesarias para poder mirarla claramente. Pero ¿qué pasa dentro de esta pecera? Bueno, pues dentro de esta pecera, cuando nacemos, nos configuran absolutamente todos los elementos de nuestra personalidad, de nuestra relación con lo social, la forma en la que miramos el mundo son creencias culturales. Las cosas que creemos son formas culturales. Lo que para nosotros es bueno y bello, para otra cultura claramente no lo es. Pero como para nuestra cultura lo es, entonces nosotros lo universalizamos y creemos que es lo más correcto. Y entonces vamos con la otra cultura y le decimos, hey, tú estás muy equivocado. Nosotros sí sabemos lo que es bello y bueno y tú no. Ese es el problema de la occidentalización, digamos, más bien la universalización de este occidente, de esta pecera de occidente, ¿no? Pero dentro de esa pecera, a mí me resuena una pregunta, más allá de la pregunta de quién soy, que vimos en el episodio anterior. Esta pregunta de ser o tener dentro de la pecera. O sea, yo soy un pez en la pecera, bueno, ya nací en esta cultura, no tengo cómo salirme, no puedo hacer mayor cosa. Y entonces, ¿a qué me enseña esta cultura? ¿Me enseña a ser o me enseña a tener? Hemos escuchado que está muy de moda incluso hablar de felicidad. Creo que es un tema que vale la pena que retomemos en los siguientes episodios. Porque la felicidad no es algo trivial, ni es tan simple como se suele escuchar en Facebook o en Internet o en los medios de comunicación. La felicidad suele equipararse al éxito en nuestra sociedad. Y bueno, nuestra pecera cultural nos enseña desde chiquitos que pues como ya nacimos, ya somos. Basta con nacer para ser alguien. Pero nacemos sin cosas. Entonces hay que procurar tener cosas en la vida. Desde chiquititos nos enseñan a tener cosas y no a ser. Cuando la filosofía se originó allá en Europa, la Europa antigua, por ahí de la Grecia, en este origen de la filosofía, la pregunta es por el ser y no por el tener. Toda esta primera filosofía se aboca a pensar en quién soy, cómo puedo ser, de qué manera me construyo como individuo. Pero en este siglo, bueno, en el recién que acaba de terminar, el siglo XX, se dejó de hacer la pregunta por el ser y comenzó a hacerse la pregunta por el tener. Es decir, se comenzó a educar a la gente no para ser de cierta forma, sino para aprender a tener cosas, para buscar obtener cosas. Ya no hay una preocupación del cultivo por el sí mismo, ¿no? Ya no existen estas escuelas griegas donde mandaban a los niños y adolescentes a
a cultivarse a ellos mismos y se la pasaban pensando y decidiendo cómo querían ser y buscando cómo ser buenas personas, etcétera, etcétera. No, ahora te mandan a una escuela en la que te van a enseñar cómo tener cosas, es decir, cómo generar dinero, cómo ser una persona de éxito. Hablamos en esta sociedad del éxito como si fuera un sinónimo de la felicidad, pero tengamos muchísimo cuidado por ahí, porque el éxito es una palabra absolutamente vacía. No tiene un contenido conceptual y la felicidad es una palabra muy importante a nivel conceptual para nosotros los seres humanos. En esta sociedad, por ejemplo, nos enseñan que el éxito te va a llevar a la felicidad. Si tú tienes mucho dinero, si tú tienes mucho tiempo libre, si tú eres tu propio jefe, pues cómo no vas a ser feliz y vas a tener todo el tiempo del mundo para ser feliz. Pero esta ecuación no sirve. Esta ecuación es vacía, insisto. ¿Por qué? Porque ¿qué significa ser exitoso? ¿Exitoso en qué? El otro día vi un meme muy bueno en Facebook que decía, el éxito a los 3 años es no hacerte pipí en la cama. Maravilloso. El éxito a los 15 años es lograr terminar la secundaria. El éxito a los 18 años es poder, pasar tu examen de universidad. Y el éxito a los 60 años es poder caminar sin un bastón. No sé si me explico, o sea, en cada momento de nuestra vida distinto hay distintas metas. Las metas se pueden relacionar con el éxito. ¿Por qué? Porque obtuve una meta, logré la meta, entonces fue exitosa mi campaña o mi emprendimiento. Pero cuando las metas de la vida no son tan claras, o sea, recuerdo muchas clases de orientación vocacional terribles en las que nos decían, tracen sus metas a corto y largo plazo. ¿Metas de qué? Metas de vida a corto y largo plazo. ¿Cómo voy a saber cuáles son mis metas de vida a corto y largo plazo si una meta implica necesariamente un objetivo material? Y aunque no esté hablando de dinero, implica necesariamente un objetivo material. Es decir, mi meta, por ejemplo, puede ser terminar la preparatoria. Bueno, pues mi meta de terminar la preparatoria tiene un objetivo material, es decir, una persona al final de mi preparatoria que me dé un certificado, que es un papel, que es un objeto, que me dice que yo estoy avalado porque ya terminé la preparatoria. En este sentido, todo el éxito está relacionado con algo material, a diferencia de la felicidad. La felicidad es algo mucho, mucho más complejo, que insisto, vamos a tocar con calma los siguientes episodios. Pero volvamos un poco a la pecera. Esta pecera sociocultural que nos vuelve individuos se ha especializado estos últimos años en eso, en crear individuos, personas individuales. Es decir, nos han educado para que creamos que somos seres independientes, o sea, individuales, con una identidad determinada. Es decir, que no necesitamos de nada más ni de nadie más para lograr el éxito. Y esta es una de las grandes trampas del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo disfraza los problemas estructurales, los problemas sociales, de problemas individuales. Y entonces vas tú por la vida sintiéndote un fracasado total, estando al borde del suicidio, porque no puedes encontrar trabajo. Y el neoliberalismo te dice, es tu culpa que no encuentres trabajo, porque no eres lo suficientemente exitoso, porque no sabes hacer un buen currículum, porque no te has preparado lo suficiente, porque tu mente está negada al éxito, porque no has tenido la programación neurolingüística para ser la persona más exitosa del mundo. Eso es una falacia. Eso es una mentira atroz del neoliberalismo. Es horrible. Si uno no consigue trabajo en esta sociedad, puede ser por 1000 factores, pero no es porque no te hayas preparado, no es porque tú estés fallando en algo, no es porque en ti esté el problema. Es porque la sociedad tiene una crisis brutal y no está ofreciendo las oportunidades laborales que debería de ofrecer para el tamaño de estructura social que tiene. Es porque el México, en particular el mundo, está en una crisis estructural y financiera y capitalista, y llamémosla como queramos. Pero es una crisis incluso ideológica que nos lleva a pensar que los problemas de la sociedad se tienen que resolver en lo individual, desde los individuos. Y entonces recae en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, la tarea monumental y titánica de ser exitosos y felices en la vida. Y perdón, pero esto es algo inconcebible, es una grosería.
nosotros no nacemos para ser exitosos. Tampoco nacemos para ser felices. La felicidad puede ser algo contingente, algo que tengamos, que seamos felices a lo largo de nuestra vida. Eso sí es un buen objetivo de vida. Pero el ser exitoso puede ser algo tan vacío y tan banal que además te lleve a una espiral de depresión, a una espiral de culpabilidad, de autorreproche, y en el que tú mismo te hagas sentir tan mal porque toda la sociedad, toda esta pecera cultural que está a nuestro alrededor, te va a señalar constantemente que eres tú el responsable de tu infelicidad, de tu falta de éxito, de tu falta de emprendimiento. El neoliberalismo, esta pecera en la que vivimos llamada neoliberalismo, nos señala constantemente que los problemas son individuales. Todas las fórmulas para resolver nuestros problemas, todo lo que encontramos en internet y en los medios como recetas para ser felices y para vendernos el mejor estado de bienestar y una vida más plena y más saludable, son irreales, porque están partiendo de una falacia, están partiendo de la idea de que el problema de tu crisis económica es tu falta de voluntad y tu falta de emprendimiento, y no es un problema de estructura socioeconómico, cuando esa es la realidad. Si no hay una buena estructura socioeconómica, por más que tú tengas la preparación del mundo, no vas a poder encontrar un trabajo dentro de esa estructura socioeconómica si está en crisis. Entonces, bueno, no les hago el cuento muy largo, simplemente todo esto fue una pequeñita introducción para hablar los siguientes episodios sobre la felicidad. No somos individuos capaces o diseñados, como dicen los programadores neurolingüísticos, diseñados para alcanzar el éxito. Eso es una de las grandes mentiras de esta pecera contemporánea en la que vivimos. Y tampoco, los seres humanos tampoco nacemos para ser individuos. Es decir, individuos aislados. Necesitamos procesos de individuación, que es algo muy distinto, pero ya lo iremos platicando con calma. Pero nosotros necesitamos, por naturaleza, lo colectivo. Necesitamos estar en sociedad, con gente. Así que bueno, de entrada, si no podemos lidiar con toda esta frustración que nos produce el no ser personas exitosas, al menos no lidien con esa frustración solos. Lidien con amigos, busquen gente a su alrededor. Recuerden, la muerte del ser humano es el individuo, el sentirse solo, único, aislado, inigualable, irrepetible. Necesitamos volver a mirar un poco hacia lo colectivo, hacia lo social. Bueno, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerden escribirme, mi correo es araliavaldez@gmail.com o visitarme en el sitio web www.araliavaldez.com.mx. Cualquier duda, comentario, sugerencia o petición, con muchísimo gusto los leeré. Gracias, hasta el siguiente.